Bienvenidos estudiantes. Hoy en la clase de geometría vamos a ver triángulos, ángulos y otras figuras geométricas. Hoy lo que nosotros vamos a hacer es clasificar poliedros y cuerpos de diferentes formas de acuerdo a sus características y elementos. Es importante reconocer lo que es la chacana. Chacana es un símbolo de las antiguas culturas andinas. En la actualidad, varias culturas mantienen sus tradiciones, entre ellas el uso del gráfico de la chacana en sus telas. Esos dibujos diferentes que vemos en las telas de las culturas andinas se llama chacana. Son figuras geométricas y eso es lo que vamos nosotros a estudiar, sus características y elementos. Las figuras que vamos nosotros a estudiar las podemos dibujar en un papel y reconocemos algunas de ellas como un triángulo, un cuadrado, rectángulo. Y a esas figuras que nosotros las hemos dibujado en un papel, significa que las hemos dibujado en un plano de dos dimensiones, donde hay largo y ancho o base por altura. Estas figuras también podemos reconocer que hay otros elementos dentro de ellas. Hemos citado ya algunas características y elementos de las figuras más reconocidas, pero también hay otras que son figuras en tres dimensiones: largo, ancho y altura, o el eje X, Y y Z. Varias de estas figuras también tienen nombre y los poliedros tienen sus caras planas y están limitadas por polígonos, y los cuerpos de revolución los encontramos de manera más sencilla. Por ejemplo, el prisma, la pirámide, son poliedros. El prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. Y los cuerpos de revolución son cilindro, cono y esfera. Los prismas tienen dos bases iguales y paralelas. Sus caras son paralelogramos. Las pirámides tienen una base que puede ser cualquier polígono y sus caras son siempre triángulos. Varias de estas figuras tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en el caso de la pirámide tenemos cara lateral, arista lateral, vértice, arista básica y base. En el caso de el prisma, arista básica, base, cara lateral, vértice, arista lateral. Y en el cono tenemos vértice, generatriz, radio, base, eje o altura. Ahora, nosotros hemos visto la parte teórica y sencilla en la que utilizamos una hoja, dos apuntes, una regla, pero también podemos utilizar herramientas electrónicas, digitales. En este caso vamos nosotros a utilizar la herramienta GeoGebra. Esta herramienta GeoGebra la encontramos en el sitio www.geogebra.org. Y aquí, en su página principal, podemos utilizar todos sus recursos sin inscribirnos. No es necesario. Es de libre acceso y tenemos la página principal. Y podemos utilizar la calculadora o recursos. En este caso, para nuestro tema, vamos a utilizar recursos. Y aquí en recursos nos encontramos con el área de matemática. Y vamos a ver geometría. Ahora buscamos ángulos. Ahora encontramos en ángulos aquí, polígonos y sus elementos. Esta es una aplicación, polígono y sus elementos. Un polígono es una figura cerrada y plana que está limitada por segmentos consecutivos que llamamos lados. Los puntos donde se unen los lados se llaman vértices. Los segmentos que unen dos vértices no consecutivos se llaman diagonales. Polígono regular, cuando todos sus lados y ángulos son iguales. Si no es regular, decimos que es irregular. El nombre de polígono es según su número de lados. Polígono convexo si todos sus ángulos son convexos, menores de 180 grados. Polígono cóncavo cuando alguno de sus ángulos es cóncavo, más de 180 grados. Los ángulos de todo triángulo suman 180 grados. Para cualquier otro polígono podemos dividirlo en triángulos usando sus diagonales y usarlos para calcular la suma de sus ángulos. Por ejemplo, para un cuadrilátero, la suma será 360 grados, porque podemos dividirlo en dos triángulos usando una diagonal. Interactuando con la siguiente actividad, podemos explorar
y dibujar polígonos y resolver ejercicios para comprobar si hemos aprendido los principales conceptos. Observamos entonces que tenemos aquí en esta aplicación, tenemos una figura, dice triángulo equilátero, tres lados, y podemos avanzar y ahora tenemos cuatro lados, cinco lados, seis, siete, y aquí tenemos diferentes lados. En esta figura podemos ver los diferentes lados moviendo este puntito desplazable. Ahora, tenemos aquí regular. Quitamos el visto. Entonces, si no son polígonos regulares, serían polígonos irregulares. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí tenemos las opciones y damos clic en ángulos y vemos que cada ángulo lo marca como 60 grados. La circunferencia, ángulo central y radios, apotema. Esta herramienta también nos permite dibujar, hace un recorrido y aquí nos hace una explicación de el triángulo equilátero. Si nosotros aumentamos los lados, pedimos los ángulos, diagonal, circunferencia, ángulo central, apotema, eje de simetría, y cada vez que vamos aumentando los lados, podemos observar cómo se modifica utilizando la herramienta GeoGebra. Ahora podemos ver una figura con cuatro lados, el cuadrado, y tenemos ángulos de 90 grados. La suma de esos ángulos es 360 grados. Diagonales, circunferencia, ángulo central y radios, apotema, eje de simetría, que son polígonos irregulares, ángulos. Esto nos demuestra que podemos mover cualquiera de las coordenadas de los vértices y en todo momento la suma de los ángulos nos va a dar 360 grados. ¿Ok? Un triángulo. Con esta opción le marcamos a figura regular, con esta irregular y vamos viendo cada uno de las características. Ahora tenemos figuras de cinco lados, pentágono regular, y si desmarcamos sería una figura irregular. También tiene sus propias características. La suma de sus ángulos aquí nos da 540 grados. Es un polígono convexo, polígono regular, con sus características diagonales, circunferencia, ángulo central, apotema, eje de simetría. Ahora estas figuras las hemos visto en un plano de dos dimensiones. Ahora si entramos en la app, que podemos observar herramientas básicas donde podemos dibujar, podemos observar que hemos hecho una figura asimismo en un solo plano y ahora lo que vamos a hacer es la extrusión de esa figura, donde encontramos estas figuras geométricas en dos dimensiones y luego podemos transformarlas en tres dimensiones utilizando la aplicación de GeoGebra. Nada más, muchas gracias.